Hola, soy Francisca Musar y hoy día estamos partiendo con el primer capítulo de nuestro programa de arte sacro para Radio María. Bueno, les quiero contar que aquí, ustedes pueden ver, estoy junto al edificio más antiguo de Santiago que sigue en pie y ha sido testigo de toda la historia de nuestro país. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. La historia comienza a mediados del siglo XVI, cuando Marina Ortiz de Gaete, esposa de Pedro de Valdivia, va a obsequiar a su marido una imagen religiosa que es la Virgen del Perpetuo Socorro. Pedro de Valdivia va a recibir este regalo y a través de una gran travesía por América llega a Chile y ofrece el obsequio que traía en su montura al cabildo para que de alguna manera pudieran albergar esta importante imagen. Esta imagen es la más antigua, el registro más antiguo de imagen religiosa que haya llegado a Chile. Entonces, el cabildo en ese momento va a ceder los terrenos que van justo en el límite de la cuenca de los dos brazos del río Mapocho, que eran los límites en ese entonces de la pequeña ciudad de Santiago, para que se construya la primera ermita, que es el origen de este templo de San Francisco. Y la historia continúa. Entonces, luego de una pugna entre la orden franciscana y la orden y los mercedarios que querían de alguna manera hacerse cargo de esta imagen y construir una ermita para poder albergar a la Virgen Socorro, que fue la condición que puso el cabildo, justamente fue la orden franciscana la que resultó elegida para poder albergar la imagen, crear una ermita, que fue la edificación original que custodió la imagen y con el tiempo después fue teniendo las transformaciones para llegar al templo que hoy día estamos conociendo. Al lado de este templo se construyó también un convento para recibir 300 frailes que vinieron a vivir aquí. También, otra cosa interesante es que había un cementerio en estos terrenos, ¿ya? Que albergaba las almas de los indígenas. Otra cosa interesante a saber es que estaba también enterrada aquí, está enterrada Marina Ortiz de Gaete, que es la esposa de Pedro de Valdivia. Para la construcción de la ermita original y luego, ahí mismo, la construcción del templo, se utilizaron estas grandes piedras que trajeron del Cerro Blanco, que está en el norte de la ciudad de Santiago, y se pusieron y sobrepusieron unas sobre otras a la usanza o al estilo de mampostería, que es la manera artesanal como poner las piedras en un muro. Con estas piedras se hicieron estos gruesos muros y también las arcadas muy toscas y grandes que tenemos acá en esta construcción y dan cuenta, de alguna manera, del estilo cusqueño que está presente desde un principio en los orígenes de esta construcción. Luego de 4 siglos ha tenido muchas transformaciones y restauraciones. Acordémonos que Chile es un país de terremotos y este templo, como muchas otras construcciones en el país, ha sufrido grandes caídas. Entonces, hoy día podríamos decir que se trata de un templo ecléctico, como muchas construcciones en todo el mundo. Podemos ver que en sus orígenes se diseñó originalmente el templo, valga la redundancia, una planta de cruz latina. ¿Por qué de cruz latina? Porque la cruz latina, la planta de cruz latina, es el modelo formal
por el que optaron los edificios religiosos, en ejemplo a las basílicas romanas, que eran edificios civiles. A ellos les acomodó esta forma de la cruz latina, que consiste en una nave central con un crucero, y es así como hasta el día de hoy se conciben todos los edificios religiosos, los templos, por esta planta de cruz latina. Pero debido a las numerosas transformaciones que ha tenido la iglesia de San Francisco durante los 4 siglos, se hicieron una de las transformaciones fue hacer las capillas laterales, y eso hizo que desapareciera esta planta de cruz latina. ¿Por qué las capillas laterales? Porque son los lugares venerables que los fieles necesitan para venir a rezar a sus santos. Entonces, luego de que se originó la construcción del templo de San Francisco en sus inicios, pasamos, junto a todos estos cambios, a tener que poder visualizar toda esta estética que de alguna manera va a representar los momentos en que fueron hechas las restauraciones. Por ejemplo, tenemos el cielo, que es un cielo hecho con una influencia de arte mudéjar, que es la influencia que tenían en la península ibérica los moros en todas las edificaciones que hicieron durante los 8 siglos que estuvieron. Esa misma influencia llegó también acá en Chile. Lo mismo pasa también con, por ejemplo, el altar mayor, que es el que alberga la Virgen del Perpetuo Socorro. Nunca la Virgen ha salido de otro lado nunca ha estado en otro lado que no sea ahí. Y podemos ver que es un estilo totalmente neoclásico al percibir las columnas, el entablamento, los capiteles, que son propios del neoclasicismo, que de alguna manera tenía una mirada a la cultura grecolatina. Por otro lado, también la torre actual, que en sus inicios tenía esta influencia cusqueña, hoy día es la torre que diseñó el arquitecto Fermín Vivacé. Otra cosa interesante también son las piedras que nosotros podemos apreciar aquí, que son la base de la construcción, lo más antiguo del templo, que de alguna manera tiene reminiscencias con la arquitectura cusqueña, que era la arquitectura propia de la época. En los inicios de la construcción, hoy día, y algunos historiadores han podido percatarse y estudiar, está bastante documentado, de que hay cierta familiaridad con las construcciones, con las iglesias del norte de Chile, del norte de Argentina o del sur de Bolivia, del sur de Perú. ¿Ya? Entonces, esta mezcla hace que también sea una construcción muy ecléctica y muy interesante de apreciar. Al tratarse de un templo ecléctico, nos podemos dar cuenta que aquí conviven distintos estilos de arquitectura y de arte que se han ido dando a través de los 4 siglos. Entonces, es necesario que revisemos y conversemos un poco del impresionante cielo que tiene este templo. Un cielo artesonado. ¿Qué significa que sea artesonado? Artesonado significa que es una estructura de madera que se hizo en su minuto con maderas que trajeron de los bosques de la dehesa y crearon esta estructura con artesas invertidas. Es una serie de artesas invertidas, entonces van a hacer este juego tan interesante que tiene toda esta influencia del arte mudéjar, que es este arte árabe que es propio de todos los edificios y de las construcciones en la península ibérica que se construyeron bajo esa influencia. Luego fue decorado y pintado, pero los estudios han dicho que este cielo también fue hecho en la época renacentista, o con un estilo, más bien dicho, renacentista. También, si pensamos en eclecticidad, podemos ver el púlpito, por ejemplo,
que tiene un estilo totalmente barroco. Ahí el barroco, que fue este movimiento, que después vamos a hablar en la sacristía, porque vamos a ver la colección de obras que hay cusqueñas que tienen mucho que ver con el barroco, son barrocas propiamente tal, pero acá tenemos, si hablamos de barroco en arquitectura, este púlpito con estas formas exageradas, este dorado, de alguna manera representa el éxtasis en las construcciones, en los altares religiosos, ya con muchas ondulaciones, con mucha ornamentación y con una forma un poco más compleja en cuanto a lo que se hacía, por ejemplo, en el Renacimiento. Y claro, podríamos estar hablando todo el día de este maravilloso templo junto con el convento, con la orden franciscana, tan interesante. Pero hasta acá nomás podemos llegar. Así que muchas gracias. Ya nos encontraremos en otro capítulo de Arte Sacro para Radio María.